Ahora sí, dale. Ya, bueno, entonces, a ver, el punto es que, o sea, yo cuando escribo eso, no me estoy yendo contra la gente, ¿ok? Sino estoy intentando, o sea, eh, reflejar lo que puede ser un sistema político, ¿no? Ujú. Entonces se trata de política. Entonces, en la política hay muchas, digamos, hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo una Sí, pero cosa. vamos a punto para no divagar. A ver, tú Ya, dijiste, entonces el punto mío, a ver, el punto mío es que eh, yo fui estudiante en la URSS, o sea, fui estudiante en la Unión Soviética, pero o sea, ya cuando estaba colapsando todo, ¿de qué año a qué año? del 89 al 92, ¿no? Ok. Vale, entonces, Ya estaba la perestroika, ya estaba todo andando. claro, o sea, Sí. en ese tiempo claro, yo era muy joven, yo no me conocía todas, pero yo me fui a Rusia o a la URSS, me fui en plan, o sea, de prepararme para la revolución, digamos así, ¿no? O sea, porque era socialista y todo eso. Pero al llegar allí, como ya estaba colapsando y había un montón de cosas que no funcionaban, entonces yo me alejé, yo dejé prácticamente todo parado, porque no, o sea, entiendes que el sistema colapsa y ya no funciona. Esa fue la lógica mía, digamos, y ya me alejé totalmente, o sea, y desde hace 15 años, o sea, he sido liberal, incluso he sido hasta anarcocapitalista, o sea, he estado bien metido, digamos, en todo esto. Pero, pero luego con lo que ha pasado en Rusia y Ucrania, o sea, he vuelto otra vez a mirar a ver qué pasa y todo eso, ¿no? Entonces, cuando miras todo eso, tienes que tener en cuenta la geopolítica, cómo funciona. Pero Entonces, espérate, porque tú me hablaste primero, no me sí, hablaste de Rusia y Ucrania, ni de geopolítica. Tú no, me no, no, dijiste, tú pusiste déjame un momentito para ir a punto, porque es que si no, nos desviamos del punto. Tú me ya, dijiste que el socialismo sí funcionó en la URSS porque podía mantener a la isla de Cuba. Eso fue lo que tú me pusiste en un mensaje, ¿sí o no? exactamente, exactamente. Exactamente. Ahora, Sí. defiende ese punto. Entonces, mira, para defender ese punto, em, o sea, para defender ese punto, evidentemente tengo que tomar toda la existencia de la Unión Soviética desde 1924, ¿no? Desde que se emite la primera constitución Ok, soviética vamos a ir ahí. hasta, ¿Tú hasta el conoces lo que es 92. la NEP, la nueva política económica de Lenin? Sí, Vamos a sí, pero empezar por el principio. ¿Qué sí, cosa es déjame la NEP? explicar. Sí, déjame Espérate. explicar. Entonces, Bueno, dale, dale. entonces durante todos esos, bueno, más o menos cerca de 70 años, Ujú, o sea, todo el sistema de la URSS pasó por diferentes niveles, digamos así. ujú. Entonces realmente en el momento donde se industrializó el país, o sea, por ejemplo, la colectivización, todo ese tipo de cosas eh, digamos, de llevar a la URSS al nivel de los países desarrollados industrialmente en ese tiempo, pues sucedió, digamos, en el tiempo de Stalin, ¿no? Ujú. Eh, Luego, cuando ya muere Stalin, evidentemente el régimen pasó, o sea, sí Sí, cambió. pero ¿cómo Entonces, se hace? ¿Cómo se lleva la industrialización de la URSS? bueno, o sea, A costa de los kulaks. A costa de los no, kulaks. no, 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 es que, ¿Cómo que es que, no? ¿Cómo que no? Los ucranianos, las fosas comunes que se han encontrado en Ucrania. ¿No? o sea, ¿No? sí, yo te entiendo, mira, yo he sido liberal por muchos años y No, entiendo no, no. A mí no. Mira, toda mira. esta, A mí, escúchame, Raúl, una cosita. sí, A mí no me interesa lo que tú hayas sido. Estamos debatiendo sobre historia. Primero, sí. ¿qué fue la nueva política económica de Lenin y por qué? Pues me dijiste, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué Lenin la tuvo que aplicar? La nueva política económica. Menciónanos qué fue, porque tú nos vas a hablar de historia, y menciónanos por qué tuvo que aplicar la nueva política económica. Bueno, a breve rasgos, la nueva política económica, o sea, lo aplicó por motivos de guerra, o sea, ¿De guerra en qué año? ¿En qué después año? después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego, ¿En qué año era la guerra? Tú estás diciendo que lo aplica por motivos de guerra. ¿En qué año él aplica la nueva no, política no, pero o económica? sea, me refiero a que No, estás después de la diciendo, ¿sabes Primera lo que te Guerra, pasa? Estás diciendo algo que no es coherente históricamente. no, pero espera, Fueron a déjame partir de explicar. 1921 y no había guerra en ese año. No, pero no, es que no es justo en esa Ok, época, sino que después de ¿no? la Primera Guerra Mundial, después de la Guerra Civil y todo eso, o sea, el país Ujú. quedó devastado. Entonces no existía, digamos, una plataforma como para empezar, o sea, colectivizando y todo eso, ¿no? Entonces, No, es que sí empezaron así. Estás yendo al claro, revés. empezaron Ah, colectivizando. Entonces, ahora sí.
Sí, Ahora sí. entonces, No evidentemente funcionó y en no les funcionó. 1921 se aplica la nueva política económica. Exactamente, se aplica esa Ahora nueva sí. política económica Ahora sí. para, digamos así, crear capital y todo ese rollo, que ya ¿Y qué sabemos lo cosa que era? es ¿En qué consistía? capitalismo, ¿En ¿no? qué ¿Ah? consistía la nueva política económica? O sea, o sea, es como un capitalismo de Estado, ya, para no alargar tanto las cosas. Es Se como el trataba de modelo liberalizar chino. un poco la economía en ciertos lugares para que la gente no siguiera muriéndose de hambre. Claro, claro, o sea, es como Claro. el sistema chino de ahora, ¿no? No sirvió la colectivización. No No, funcionó. no, no, o sea, en ese momento dado no, pero bueno, cuando aplican la nueva política económica, lo que hacen es crear como un capitalismo de Estado que les da una base, pero luego llega Stalin y colectiviza prácticamente todo, y luego, o sea, la colectivización, todo, o sea, Y crea los gulag. ya llegó a ese punto. Entonces, lo hacen de una manera que, digamos, a nivel macro, eh, logran, o sea, logran crear una industria realmente grande. A Logran, costa de los gulag, a costa de colectivizar todo en el campo y obligar a la gente a hacer trabajo forzado, que incluso se llega a ver, las hambrunas masivas. Te no, puedo poner la foto. Dale, sigue hablando, sigue hablando. o sea, yo no voy a negar la existencia de los gulags, ¿vale? O sea, los gulags existieron, eso es un hecho histórico que digamos, nadie, o sea, quien niega los gulags, pues está mal de la cabeza un poco, ¿no? Entonces, ningún socialista, o sea, realmente socialista te va a negar el gulag, pero también hay que ver, o sea, no, o sea, es decir, tú lo que estás haciendo es como decir, toda la industrialización de la URSS o la colectivización del campo y todo el desarrollo que hubo fue gracias a los gulags. Pues no es así, o sea, es decir, los gulags eran más para los saboteadores, ¿no? O sea, gente que pues estaba saboteando, o sea, los trotskistas, por ejemplo, ¿no? O sea, los trotskistas No, ellos no, saboteaban. fue obligado porque se sostenían así las ciudades. Las ciudades se sostenían precisamente con el trabajo del campo. Por eso tenían Bueno, que colectivizar obligatoriamente. Y los kulaks, no, fíjate, gulag es diferente. Kulak es lo que nosotros conocemos como campesinos. A esos sí, les expropiaban absolutamente todo el grano que producían. Hacían requisas incluso que les buscaban hasta el último grano. Y de ahí claro, salen, por ejemplo, y ya, ¿sabes lo que es el holomodor? O tú también sí. eres de los que crees que no existió. No, pero déjame explicarte. O sea, mira, o Sí, sea, dale, es explícame. que tenemos que poner en punto de política. O sea, no podemos decir este fue bueno y este otro malo. O sea, porque No, entonces ahí sí, nos sí, perdemos, sí. No, no, yo ¿no? Stalin, yo voy a decir que fue malísimo. Stalin, malísimo. Digamos, a ese punto yo no entro, porque mira, o sea, colectivización quiere decir, o sea, colectivizar todo. Eso significaba eliminar la propiedad privada, digamos, Ujú, sí. del campo, ¿no? O sea, de Ujú, los... ¿no? Y los kulaks, evidentemente, eran unos pequeños propietarios. ujú. Pero o sea, si ¿Qué les utilizas hicieron al a los Estado, kulaks? ¿Nos puedes decir qué les hicieron a los kulaks? Que no quisieron entregar sus tierras. pues a muchos les matarían, les mandarían al gulag. O sea, es que En vamos a zonas ver, públicas. ¿Sabes qué le es hicieron en que, es zonas que, públicas? es que ahora es como si nos sorprendemos mucho, pero tenemos que entender que la revolución, o sea, No, no, y ahí proletaria, no ¿no? había revolución. Me estás hablando de Stalin. ¿Qué revolución cuando Bueno, pero Stalin? es que, o sea, Si ya pero habían pasado 10 años de la revolución, que no, no, fue un no, golpe de pero Estado, no fue una revolución. el hecho de colectivizar el campo, ¿no? Eso es Justifica que revolucionario. matemos a la gente. O sea, ya, como Es, colectivizamos el campo, lo mismo que había hecho Lenin y había matado a un montón de gente de hambre, lo vuelve a hacer Stalin, vuelve a matar a un montón de gente de hambre. Y entonces tú dices que tenemos que entender de todos modos que eso pasa, porque cuando tú colectivizas tienes que matar gente. no tienes que matar ¿No? gente, sino que, a ver, en la Revolución Francesa, ¿no? Para destruir al antiguo régimen o para, digamos, superar el antiguo régimen, ¿Y en qué o sea, desembocó el la trono Revolución y el Francesa? altar a los nobles, digamos, para que los nobles, o Te sea, está saliendo, te está saliendo. Es una cosa que no nos interesa. Lo único que te sí, quiero sí, recordar es en qué pero hay, terminó la Revolución Francesa. pues, o sea, digamos, ahí ¿En qué cortaron terminó la cabezas a Revolución los Francesa? nobles, ¿no? Ok, ¿y quién Cortaron fue? cabezas a los nobles, ¿sí o ¿Y qué no? pasó después de la Revolución Francesa? Sí, a los nobles y a los mismos que hicieron la revolución. Que Claro, te recuerdo exactamente. que Rousseau terminó siendo enemigo de la revolución. Pues O sea, entonces la terminó todo revolución, el mundo siendo enemigo de la revolución. Pero no obstante a sí. eso, después de la revolución, ¿qué fue lo que vino? Bueno, después de la revolución, pues ya es como decir, Napoleón Bonaparte. la burguesía, la clase burguesa es la que se coloca en el poder, ¿no? Igual que Entonces, siempre. Igual que siempre. Y terminaron con un tipo que casi que les conquista Europa entera con otro dictadorcillo más bueno, eso ya que es te la ponía igual que contrarrevolución, siempre.
Pero bueno, Pero, o sea, pero si es en lo que terminaron. O sea, ¿en qué pero, terminó la o Revolución sea, Francesa? pero, No estamos pero hablando no, de la Revolución Francesa, fíjate, te me fuiste. sí, 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 Porque te pero estás para yendo ponerte por un las ramas. ejemplo, Fíjate, entiéndeme. Tú me dijiste a mí que el socialismo en la URSS funcionó y no me has demostrado que funcionó. O sea, sí, tienes a 3 ver, minutos, atiéndeme, tienes 3 minutos para demostrarme que funcionó porque ya me tengo que ir. Tienes 3 minutos para ya, demostrarme ok. que sí funcionó. O sea, ¿por qué yo argumento que sí funcionó? Porque primero, o sea, la colectivización del campo es algo revolucionario. No, no estás colectivizando porque a mí me da la gana, si estás colectivizando por un fin. Y ese fin fue, por ejemplo, eh, a- hacer funcionar, digamos, el sistema de producción de alimentos, pues de otra forma. Y esa forma, o sea, sí dio resultado. Es decir, gracias a la colectivización, por ejemplo, las hambrunas ya no volvieron a Rusia, es decir, ya se superó esos periodos que Pero había de que la hambruna. hambruna, pero por favor, por Dios, Holodomor. O sea, que los padres Esto elegían a qué hijo matar para repartírselo a los demás, para darle comida a los demás, se vendía carne humana. No seas Pero bueno, malo, ¿cómo vas a decir es eso? que O sea, la hambruna, justo la hambruna del Holodomor, o sea, justo esa hambruna, o sea, coincide con el periodo de colectivización, pero no digamos, es como decir, no, pero no si fue los un, gulags se mantuvieron hasta 1956, hermano, ¿cómo? y siguieron después, lo que pasa es que en secreto, los gulags siguieron, Sí, o los sea, trabajos forzados siguieron. Eran bueno, pero campos de yo, concentración. O sea, ¿tú también crees que lo que escribió Alexander Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag fue mentira? ¿Tú también eres de los que crees eso? es que por eso te digo que yo no me entro, o sea, a analizar, digamos, las maldades que pueden haberse dado allí. Yo lo que, Ah, yo, no, yo, no. yo lo que tengo en cuenta es el hecho de colectivizar el campo, los resultados y si eso fue revolucionario o no. Pero qué Para mí es muy resultado si mató a un revolucionario. montón de gente de hambre. ¿Cómo va a ser revolucionario? Si tenían que racionar, ¿cómo va a Pero ser bueno, eso o sea, dentro, revolucionario? dentro- dentro del capitalismo también se mata gente. O sea, por ejemplo, El capitalismo el mata gente. inglés ¿Cómo, ha matado a mucha de qué gente. manera el capitalismo mata gente? Pues, por ejemplo, el capitalismo inglés, ¿no? Ujú. Eh, en China, por ejemplo, impuso, es como decir, llegó a China, colonizó, y es como decir, en términos actuales, el Pero eso cartel es de capitalismo. Sinaloa, Si tú llegas y el cartel, colonizas, es capitalismo. Espérate, porque estás confundiendo. Vamos a definir entonces no, qué es capitalismo. Espérate, ¿qué es capitalismo? Defíneme capitalismo, por favor, el- porque si no el- estamos el cap- hablando de... o sea, yo como lo defino al capitalismo es, digamos, de corte marxista, cómo ¿Cómo? define Marx el Da la capitalismo. definición. ¿Cómo Que, define que, Marx el capitalismo? que yo entiendo perfectamente que los Pero ¿cómo lo liberales, define? No, no te vayas por las nubes, atiéndeme. ¿Cómo define Marx el capitalismo? a ver, el sistema capitalista de Marx es un sistema Yo te lo digo porque de tú no sabes. producción. No, yo te lo puedo decir Un también, sistema de pero producción, si escúchame, no me escúchame. dejas definir, pues nada. Defínelo, dale. Ya, o sea, no, o sea, quien ha leído a Marx conoce perfectamente cómo define el sistema Define el capitalista. capitalismo por Marx, bro, y no me des más vuelta que me tengo que ir. Define Bueno, el ya, entonces, capitalismo. ya, Yo te lo digo porque vas a seguir dando vueltas y no te sabes la definición. Sistema de producción basado en la propiedad privada. ¿De qué manera un exactamente. sistema de producción basado en la propiedad privada mata personas? Pues, por ejemplo, el imperio inglés, cuando se expandía por capitalismo. Entonces, llegó a China, colonizó, y lo que hizo es, por ejemplo, es como decir en los términos de ahora, ¿no? Meto al cártel de Sinaloa para que venda drogas. Eso es lo que hizo el imperio inglés en China. En la India, por ejemplo, O mató sea a que lo que gente de hambre. hace el Estado, es capitalismo. Entonces, si te estoy diciendo sistema de producción basado en Marx, basado en la propiedad privada, y tú me estás diciendo que lo que hace un Estoy, Estado estoy, es estoy, capitalismo. estoy muy de acuerdo con esa definición si yo soy liberal. O sea, yo entiendo que tú eres No, no, liberal y que esa es quieres la definir. definición de Marx, no la de un liberal. Esa es la definición de Marx, sistema de producción. Pero Pero si me acabas de decir que estás de acuerdo con que esa es la definición de Marx, ahora me dices que esa es la definición de un liberal. no, no, Marx lo define. Ok, Marx define que espérate. ¿Cuál es la definición del liberal y cuál? No te me vayas por las ramas, por favor. ¿Cuál es la definición de un liberal y cuál es la definición de Marx? Dale. a ver, o sea, según el liberalismo, o sea, el capitalismo sería pues un sistema económico, eh, digamos, o sea, basado en el capital y luego tienen Esa es la en cuenta el definición mercado marxista. libre y entonces ellos interpretan al Estado como un actor interventor dentro del mercado libre. No, Entonces, ahí estás equivocado. Perdona que te corrija, pero ahí estás muy equivocado. O sea, el capitalismo es algo que surge de manera espontánea dentro de un sistema de libre mercado.
Para un liberal sería eso. El capitalismo es algo que surge. Eres tú y yo intercambiando lo que nos dé la gana. ¿Y dónde dejas al Estado? Tú poniéndome ¿Dónde dejas $5. al Estado? ¿Dónde El dejas al Estado no Estado? entra, el Estado no entra. El Estado, dentro del liberalismo, solo tiene que ocuparse de las responsabilidades del Estado, son de seguridad de las personas y en cuestiones de libertad y en cuestiones jurídicas. El Estado no tiene que entrar en la economía para un liberal. Por eso te Estoy digo de que acuerdo. estás equivocado. Bueno, puedes estar Estoy de de acuerdo o acuerdo, no, pero esta es pero una estás definición liberal. confundiendo la definición. La Pero definición esta es una liberal ya te la definición dije. liberal. La definición liberal es que el capitalismo surge de manera espontánea dentro de un sistema de libre mercado donde el Estado no interfiere. Ya, ¿Okay? ok. Eso es lo que se Esta es conoce una- como capitalismo laissez-faire. Ya, ¿Okay? eso Okay. es defendido por los Perfecto. liberales. Yo ahí Sí, estaría de acuerdo. Pero sí. tú tienes que tener en cuenta, digamos, al actor del Estado, ¿no? Entonces, No, ¿cómo? eso es para ti que eres marxista. Claro, pero es que es muy importante. Yo lo que te Porque, pregunté es cómo el capitalismo mata personas y no me lo has respondido. sí, porque, o sea, yo estoy partiendo desde la definición marxista de capitalismo y el imperio inglés, pues, era capitalista, se Ok, expandía como como un capitalismo. sistema de producción. Mira, definición marxista Capitalista, te lo vuelvo a repetir. Definición marxista, sistema de producción basado en la propiedad privada. ¿Ok? Ese es el sistema de producción basado en la propiedad privada. Tú dices que mata personas. ¿Cómo un sistema de producción basado en la propiedad privada mata personas? pero ¿Ok? es que, Pero te estoy haciendo la pregunta porque es lo más lógico que me has más o menos dialogado aquí. Entonces, claro, pero respóndenos, es que ¿cómo lo ha matado? sí, pero o sea, el sistema de producción, no, tú no puedes concebir a ese sistema de producción fuera del ámbito estatal. Es decir, eso va o sea, va junto con el Estado. O sea, digamos, la economía no se desliga de la política. Entonces, por eso, o sea, es que hay, o sea, vamos a ver, o sea, En un mundo socialista o comunista, sí. Entonces tú aceptas que la unión del Estado o la intromisión del Estado dentro de la economía es lo que crea precisamente los imperios que intentan conquistar. Eso es lo que tú me estás diciendo. O sea, eso es socialismo. Intervención estatal dentro de la economía es socialismo. Eso es lo que piden todos los socialistas. Por tanto, y además, tú lo que me estás diciendo es que el socialismo es quien mata. Porque fíjate que el capitalismo no tiene nada que ver con el Estado. Sistema de producción basado en la propiedad privada no tiene nada que ver con el Estado. Tú si mismo me lo has defines desde el reconocido. liberalismo, sí, ahí estoy de acuerdo, pero Pero es que que el liberalismo ni siquiera definió en lo que es el capitalismo. El capitalismo, capital, es un no, o concepto sea, marxista, no es un concepto ¿cómo? liberal. El liberal siempre habla de libre mercado, nunca habla de capitalismo, porque las relaciones que se forman dentro del libre mercado son las que él podría considerar como capitalismo, pero los liberales no hablan de capitalismo. ¿Dónde tú encontraste a Adam Smith hablando de capitalismo en algún lugar? ¿Te has leído algún libro de Adam Smith? No, mira, Lo- cuando tú lees la acción humana de Mises, ¿no? O sea, Dale. ellos parten de una metodología. Entonces, ¿Cuál es? ellos definen el capitalismo, o sea, por ejemplo, teoría de valor subjetivo, ¿no? Entonces, eso, o sea, cuando tú utilizas esa metodología, evidentemente, o sea, te van a salir otros resultados. Entonces, ¿Pero qué tiene que ver eso con el capitalismo, perdón? La teoría subjetiva del valor, que no es de Mises, por cierto. no, de Menger, pero bueno, pero a ver, a lo que yo me refiero es que, o sea, si tú lo observas desde el lado del liberalismo, digamos, el mantra que siempre se coge para, digamos, explicar el Estado es solamente reduccionismo máximo, es decir, el Estado solo puede ser, o sea, es como si fuese una forma de intervenir el mercado, de intervenir en el capitalismo, etcétera, cuando la definición marxista no va por ese lado, o sea, el Sí, sí va por capitalismo ese lado. El punto 5 del manifiesto comunista es la creación de un banco central. ¿Qué intromisión más grande de la economía quieres entender que esa? Estados Unidos, por ejemplo, no tenía banco central y lo crearon en 1913. Estados Unidos tuvo más de 100 años sin tener banco central. pero es que ese es capitalismo, pues, o sea, El la Banco Fed, Central es capitalista. Espérate. Dale, sigue claro. hablando. Dale, el Sí, Banco Central es capitalista. o sea, o sea, pertenece al sistema capitalista. Es decir, Estados Unidos es un estado capitalista, ¿no? Entonces, es un estado capitalista que, digamos, ha llegado a un desarrollo bastante grande, con un poderío militar bastante grande, y ese mismo sistema capitalista que nace de Estados Unidos, lo que hace es crear mercados, o sea, te crea mercados financieros, te crea un montón de mercados y ellos lo controlan con la fuerza, o sea, militar, con la fuerza del dólar, por ejemplo, con un montón de cosas digamos, que controlan los mercados, crean mercados. Entonces,
si por ejemplo hay un conflicto con Estados Unidos, ¿qué pasa? Te expulsan de ese sistema de mercado que ellos crean. Ahora tenemos el ejemplo de Rusia. La han expulsado casi totalmente del mercado occidental, digamos. Y eso es culpa del capitalismo y del libre mercado. Pero es que Estados Unidos es capitalismo, o sea, O sea, no es que sea culpa. Estados Unidos es capitalista, pero aplica una política de restricciones a Rusia en el libre mercado. Claro, o sea, porque es, o sea, es un Estado capitalista y hará Y pues lo eso, que o tenga sea, que hacer. el capitalismo entonces es imponer sanciones y proteccionismo. Eso es el capitalismo. Si tiene que hacerlo, pues lo va a hacer. Es como en Cuba, por ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. a Cuba, o sea, tú, por ejemplo, dices, no hay bloqueo, Espérate. tal. Entonces, el capitalismo está en contra del libre mercado. No, o sea, el libre mercado como tal actualmente no existe. O sea, Espérate. Los liberales no pedimos existe, libre mercado. pero no existe. Los liberales pedimos libre mercado. Ha existido. Sí, Los liberales, una cosa es pedir, pero no existe. escúchame. Los liberales creemos que el libre mercado es lo mejor. Claro, ¿Ok? Dentro podría del ser, libre podría mercado ser. se crea el capitalismo. Y tú Mm, dices que es libre mercado que Estados Unidos imponga sanciones a Rusia. Pero por eso te vuelvo a repetir que yo parto desde el capitalismo que define Marx, es decir, y estamos, para no alargar tanto, Estados Unidos es un país capitalista. Entonces, ese país capitalista va a crear mercados, va a crear mercados. Por ejemplo, el dólar es una moneda que crea mercados. El dólar es capitalista. Claro, es capitalismo, o sea, es Eh, capitalismo de Estados Unidos, ¿Por digamos qué? así. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, eh, a Rusia le han confiscado, digamos, le han embargado, le han quitado, o sea, las reservas, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué Pues, reservas? ¿Qué reservas? o sea, las reservas que tiene en Occidente, digamos, ¿no? Están bloqueadas, están congeladas, ¿no? Uh -huh, Entonces, Rusia no puede utilizar los dólares que tiene ahí por ahí guardados, uh ¿no? -huh. Entonces, digamos, o sea, Estados Unidos controla un mercado, entonces está intentando expulsar a Rusia y en ese proceso pues se lleva digamos, a un montón de empresas o de lo que sea, Pero eso es libre mercado. como que es libre mercado. Tú me estás diciendo que Estados Unidos está prohibiendo 10.000 cosas. Fíjate, las políticas de Biden, porque esto no sucede depende de qué gobierno, son proteccionistas y prohibitivas. Y tú me estás diciendo que eso es libre mercado, que eso es culpa del capitalismo. No, claro, porque Estados Unidos, al ser un país capitalista, pero tiene sus intereses, o sea, tiene sus intereses pues en todo el mundo y Pero ¿cómo el tiene, capitalismo puede tener intereses? Fíjate, pues, capitalismo, sistema de producción, según Marx, basado en la propiedad privada. Por eso hay que eliminar la propiedad privada. ¿Ok? claro, pero no, ¿Cómo la propiedad privada, escúchame, cómo la propiedad privada en este caso de Estados Unidos tiene intereses contra Rusia? La propiedad privada, no estoy hablando ya del Estado socialista que hay creado en Estados Unidos. ¿Cómo la propiedad privada tiene no, intereses en bloquear a Rusia? bueno, a ver, no puedes decir que Estados Unidos es un país socialista. O sea, si No, tú no, eres a nivel liberal, político. ultraliberal, A puedo nivel entenderte, político. pero A nivel no es político. así. No es que puedas entenderme. Es que te dije que en la creación de un banco central es el punto 5 del manifiesto comunista. Es que eso no tiene discusión. O sea, eso solamente alguien que entra sin saber los 10 puntos del manifiesto comunista lo puede decir. No, Pero el pero, o sea, punto mira, 5 del manifiesto comunista es la creación de bancos centrales, con una moneda única, con un control total de la moneda. En 1913 se crea la Reserva Federal en Estados Unidos. En 1932 se fija. Tú me puedes hablar del libre mercado a través de la fijación de precios. Bueno, pues se fija el valor del dólar en cero, eran 32 dólares por onza, si no me equivoco. Ahí se fija. Y después, en el 70 y tantos, Nixon elimina el patrón oro. O sea, ahora tú me estás diciendo a mí que eso es un sistema capitalista, eso es un sistema de libre mercado. no, es que o sea, a ver, tú estás, o sea, a ver, tú estás diciendo que capitalismo es igual a libre mercado. Desde una No, definición que manejan los Yo te liberales, estoy diciendo, sí, no, desde tu definición marxista, que es un sistema de producción basado en la propiedad privada. sí. ¿Ok? Yo te estoy diciendo lo mismo que dices tú, que es un sistema de producción basado en la propiedad privada. Si el dólar es producto estatal, no es producto de la propiedad privada, sino que es un producto estatal.
¿Ok? Claro, pero es que el Porque Biden Estado, puede imprimir cuánto dinero quiera. ¿Es verdad o es mentira? pero es que el Estado, o sea, Escúchame, te hice una pregunta. ¿Biden puede imprimir cuánto dinero quiera, sí o no? puede imprimir lo que le dé la gana, pero, Ok, o sea, ¿eso es capitalista o eso es socialista? Si tú tienes el control de la moneda, el Estado tiene el no, control de la moneda, ¿eso es propiedad privada o es propiedad estatal? ¿La moneda de los Estados Unidos es propiedad privada o es propiedad estatal? es que esa división yo no la hago, porque yo concibo a Estados Unidos como un todo, y ese Estados Unidos como un todo es país capitalista. Entonces, si utiliza al Estado para, pues, crear moneda o para, yo qué sé, mandar a los marines a defender O sea, si Estados Unidos cumple con intereses los por 10 allá, puntos del manifiesto comunista, sigue siendo un país socialista. no, es que vamos a ver, el manifiesto comunista evidentemente está hecho para implantar un sistema socialista, ¿no? O sea, es que es un tema que se mezcla ahí de todo, pero no entremos a ese lado, ¿eh? O sea, digamos que, Pero es que no me has podido responder cómo el capitalismo mata. ¿Cómo un sistema de propiedad privada mata? No me has podido responder eso. Porque mira, lo que tú no estás diferenciando aquí es que el socialismo y el comunismo son sistemas políticos que se instauran, pero el capitalismo no. El capitalismo depende de que exista libre mercado. El capitalismo depende de quién esté mandando en el país. El capitalismo depende del sistema político. Si el pero sistema yo político tiene como, más intervención estatal o menos intervención estatal. De eso depende el capitalismo, de eso depende el libre mercado. Ahora, sí, fíjate, bajo lo que tú estás diciendo, esa es la definición que tú me das, ¿ok? La marxista. Yo te estoy tratando desde la definición marxista. Sistema de producción basado en la propiedad privada. ¿Cómo mata? ¿cómo mata? Pues te voy a explicar muy, o sea, pero si es que es bastante evidente. O sea, no partamos desde lo que está definido, digamos, como decir, el mercado libre es así, o el capitalismo, pues no sé qué, si el Estado no interviene tanto y tal. Ok, yo puedo entender ese discurso, ¿no? Pero, pero yendo a la realidad material, Estados Unidos es un país capitalista, o sea, basado en Ok, la propiedad te privada, la compro, dale, te es la un país, compro. Estados Unidos es un ¿no? país capitalista. Te la Claro, compré, dale, exactamente. dale. Entonces, o sea, eh, el sistema capitalista de Estados Unidos, además de ser capitalista, pero es un sistema imperial. Entonces, como se basa en la propiedad privada y la concentración de capitales, lo que al final sucede es que se empiezan a formar grandes conglomerados, digamos, de capitalistas. Y Ujú, ellos, a través de los lobbies, empiezan a presionar, pues, a lo que se llama la legislación, ¿no? Para que les favorezca. ujú. Entonces, con ese poderío militar, lo que hace es, por ejemplo, yo qué sé, han invadido Irak. ¿Por qué? Por el petróleo, ¿no? Eso es una cosa Ujú, real. O sea, que ujú. te pueden poner pretexto de las armas de destrucción masiva, ok, pero al final es una guerra económica. Entonces, las grandes empresas lo que están haciendo es simplemente expandirse o conquistar mercados, crear mercados, y dentro de esa conquista de mercados, pues ellos imponen sus reglas, ¿no? Pero si el dólar es un ejemplo clásico para entender el capitalismo estadounidense. O sea, porque el dólar ha creado un mercado. O sea, porque si fuese, digamos, de decir, no, es que como el mercado es libre y los países son libres, entonces vamos a aceptar el rublo, vamos a aceptar la moneda china o cualquier otra moneda, pero no sucede así, porque la gente tiene confianza, digamos, en el sistema de Estados Unidos y lo que hace es eh, digamos, expandir esa moneda y la gente misma ya tiene confianza en esa moneda, se refugia Ok, en esa moneda. ok, perfecto. Ecuador, por ejemplo, donde Las yo vengo, personas prefieren tiene un utilizar el sistema dólar, dolarizado. las personas prefieren utilizar el dólar en su libertad, porque prefieren, obviamente, el argentino prefiere utilizar el dólar porque el dólar es más fuerte que el peso argentino, y tú estás en contra de eso. Tú crees que es No, no, yo capitalismo no, que el Estado controle la moneda. Pero espérate. Pues tú dices que Estados Unidos es imperialista y que eso es culpa del capitalismo. Bueno, mi país, Cuba, a través de la Unión Soviética, el imperialismo cubano conquistó o intentó conquistar, hizo intervenciones en más de 20 países. ¿Okay? Estoy hablando desde 30 años nada más, desde el 59 que intentó invadir Panamá hasta el 91 que cayó el campo socialista. Hubo intervenciones en África, hubo intervenciones en Latinoamérica, etcétera, etcétera, hasta una partecita de Medio Oriente. Mi pregunta es,
¿Podemos culpar al capitalismo también de las intervenciones de la Unión Soviética y de Cuba? No, no, ahí no, No, porque eso fue, o sea, después del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? O sea, digamos, del 20 Congreso allí en la URSS, pues la URSS, digamos, pasó a ser un sistema imperial, digamos así, querer imponerse en el mundo de una forma imperialista con su sistema socialista. Entonces, por ejemplo, en Cuba, que yo soy uno de esos, digamos, mm, soy uno de esos damnificados, digamos así, ¿no? Porque, porque, vamos a ver, para mí Cuba, o sea, cuando nace con la Revolución Cubana y todo, el sistema castrista, eh, el único signo positivo que le veo al sistema de la Revolución Cubana es que dejó de ser, digamos, un patio trasero de Estados Unidos, pero pasó a ser de la URSS. Entonces, al final, pasó pero de no un se trata imperio a de otro. crear, no se trata de colectivizar el mundo. O sea, Cuba lo único que pasó fue a colectivizar todo. O Claro, sea, pero, o eso sea, no es lo que pero tú quieres. Eso no es lo que tú quieres, la no, no, abolición no, del es, no, es, capitalismo. no es lo que yo quiero, sino lo que te estoy diciendo es que Cuba, cuando Cuba, después de la revolución, pasa a ser, digamos, una especie de satélite de la URSS, Ujú. la URSS, al ser Ojo, parte de la imperialista, URSS. Por constitución éramos parte de la URSS. O sea, era crecer la colectivización comunista, que es lo que tú quieres. O sea, eso es lo que tú crees que produce, o eso es lo que tú crees que es positivo. Cuba se mm, colectivizó. En el año 67 estuvo lo que se llamó la ofensiva revolucionaria, que se colectivizó hasta los zapateros. Los barberos, por ejemplo, se colectivizaron también. Todo se colectivizó en Cuba. Eso, no es, eso va en contra del libre mercado, del sistema de claro, producción claro, basado en claro, la propiedad privada. contra el libre mercado, Perfecto, va a tu favor entonces. socialismo, Entonces, eso es socialismo. entonces, ¿cómo es posible que el Estado cubano también fuera interventor, al igual que el Estado americano, al igual que el Estado de Estados Unidos? Pues Y tú me decís, ajá, eso te dale, estoy dale, explicando, eso estoy explicando que dale, explícanos, explícanos. La URSS, o sea, en el tiempo de Khrushchev y después, pasó a ser como una especie de imperio, o sea, imperio pues socialista, ¿no? Entonces lo que quería es exportar el socialismo a la manera soviética. Entonces, Cuba, pues fue, digamos, para América Latina fue, digamos, la punta de lanza, digamos así, ¿no? Y por eso Cuba cae, digamos, en ese proceso de empezar a exportar también la revolución para, pues, a todo lado. Entonces, eh, Pero eso no por era eso culpa mismo, del capitalismo. Tú no me dijiste que esa es la forma que el capitalismo tiene de matar. No me dijiste que el imperio americano mataba de esa manera. ¿O no será que eso es culpa de los estados? ¿Es culpa no, del no, capitalismo o es culpa de los estados? no, no, porque, o No, sea, no te estoy porque, entendiendo. A ver, ¿es culpa del capitalismo o es culpa del Estado norteamericano? a ver, o sea, es que si vamos a mezclar, déjame explicar esto primero, o sea, vamos a ver, el sistema soviético, o sea, el imperio soviético, lo que hace es utilizar a Cuba para exportar revolución, ¿no? Entonces, en ese proceso lo que empiezan a crear, digamos, a través de todo el mundo es fanáticos, o sea, fanáticos socialistas. Y yo Pero si fui es lo uno que de son ellos. todos los socialistas, es lo que son todos los socialistas. No, o sea, sí, te doy la razón, pero porque Cuba en ese tiempo y todo el socialismo que se exportaba al mundo se hacía, o sea, la única manera de hacerlo era creando fanáticos. Y Ok, eso, o te sea, la compro también, te compré esa también. claro, sí, o sea, Ahora, no es en el mismo caso, tanto la Unión Soviética como Cuba, como Estados Unidos, el Estado el que crea la guerra. los dos están creando guerra porque son imperios, Ya, ¿no? ¿y qué tiene que ver el capitalismo entonces en esto? ¿Por qué culpas a la guerra? La guerra, ¿por qué le echas la culpa al capitalismo? ¿El capitalismo necesita la guerra para sobrevivir o no será al revés? No, o sea, yo no te he dicho capitalismo a secas, sino te estoy diciendo Estados Unidos como país capitalista, porque es el único modelo, digamos, a tener en cuenta de relevancia, porque es el único modelo capitalista existente en el Ah, porque mundo, Japón no tiene capitalismo. Japón, por ejemplo, no es un país capitalista. pero no, por La ejemplo, economía, en no se gran parte, expandiría, ¿no? no se expandiría a México para conquistar, tal como hace Pero, Estados pero, Unidos, el pero, pero mercado. eso, pero eso es culpa del Estado o es culpa del capital. Porque No es mira que hay culpa capital de Estados Unidos en México. Ayer, de hecho, puse las pruebas. ¿Sabes cuánto capital va de Estados Unidos a México? Más de 40.000, casi 45.000 millones anuales. claro, pero tú eso Claro, lo ves o como, sea, el capitalismo es malo, entonces en ese sentido también. ¿No deberían de enviar esos 45.000 millones a México anuales? mira, o sea, yo te voy a decir una cosa, o sea, de Espérate, Estados espérate, Unidos. espérate, espérate. Me dijiste que el capitalismo mata.
Estados Unidos envía 40.000, de Estados Unidos se envían 40.000 millones a México anualmente de dólares. 40.000, no 2 ni 3. ¿Ok? Y se envían otros tantos. Ayer yo puse esos datos aquí en el canal. Tanto se envía que llega a ser hasta el 25% del Producto Interno Bruto de algunos países. Mi pregunta es, ¿el capitalismo es el que mata entonces o son los estados los que son imperialistas? A ver, mira, China se considera socialista, ¿no? Pero también es un imperio, ¿no? Pero China se expande al ¿A quién mundo. cogí? Sí. ¿Ah? Dale, sí. China se expande al mundo de una forma, es decir, no hace intervenciones militares, sino se expande de otra forma, ¿no? ¿Cuál es la otra forma? Pues, por ejemplo, China lo que hace es invertir, así crear... ¿Cómo se llama eso? Pero vamos a ver. ¿Capitalismo? ¿O no? Es No, cuando te capitalismo de cuadre, Estado. es capitalismo. No existe eso de capitalismo de Estado. Cuando tú haces algo a través de la propiedad privada, es capitalismo, no es de Estado. Cuando tú utilizas la propiedad privada, es capitalismo. Cuando se trata de meter el Estado en el medio, precisamente es que vienen las guerras, precisamente es que vienen las intervenciones. Pero fíjate cómo te costó soltar que China lo está haciendo de una manera inteligente a través del capitalismo. Pero te costó soltarlo, porque No, pero, el capitalismo y el libre mercado dependen precisamente del intercambio. El libre mercado depende de yo voluntariamente quiera cambiar algo contigo y no que te mate para quitártelo. Eso es cuestión de Estado, eso es cuestión socialista, eso es cuestión comunista, Raúl. Eso es cuestión, no, mira, no. Raúl, el dólar no puede ser una institución capitalista. ¿Sabes por qué no lo puede ser? Porque no está respaldado en el libre mercado. Por Pero eso no puede domina un ser una mercado. institución capitalista. No Pero domina importa, un mercado. no importa, no ¿Cómo importa. que Lo no domina importa? por la Importa libre mucho. elección, lo domina por la libre elección de otros países No, y en su tiempo por la imposición, por la imposición del Estado. En su momento, ahora es por libre elección, porque por ejemplo en Europa sigue el euro y en China utilizan otra moneda y en pero es que el Suiza euro, mira utilizan cómo otra está moneda. perdiendo valor. Tiempo. La imposición estatal después del tratado de Bretton Woods fue la que dijo, porque ahí se barajaron varias monedas, se barajó la libre esterlina, se barajó una canasta de monedas. Y Estados Unidos impuso, porque tenía poder militar, Estados Unidos impuso el dólar. Pero eso no es capitalismo, eso no es libre mercado. Si un Estado con sus balas, sus cañones y sus bombas nucleares te impone una moneda a nivel mundial, eso no es capitalismo, eso es imposición estatal, imposición de un Pero Estado. ¿Okay? tú hace poco me No hay, reconociste que Estados sí. Unidos, o sea, es un sistema capitalista que se basa en la propiedad Capitalista privada. internamente, a nivel propiedad privada, se defiende muchísimo la propiedad privada. A nivel estatal, Estados Unidos cada vez se intromete más en lo que es la economía del país. De hecho, ¿quieres intervención más grande que los miles de millones que Biden está imprimiendo? ¿Quieres intervención más grande que esa? La guerra en Ucrania se hubiese acabado si no fuera por Biden, si no hubiese mandado los 60.000 millones que han mandado desde 2014. Pero Ya es se que hubiese acabado. o sea, Entonces, ¿quieres algo más comunista y más socialista que eso? Respóndeme eso. ¿Quién mata entonces? No, pero es que tú estás diciendo eso, o sea, que eso es socialismo y eso no es socialismo. Estados No, Unidos no ha colectivizado nada. O sea, se funciona la propiedad no, es privada, que el pero socialismo es intervención, la intervención estatal. El no, socialismo es la intervención estatal. eso no es No, socialismo. Eso no es no. socialismo. ¿Qué es el O sea, socialismo? ¿Me puedes explicar el socialismo? ¿Qué no, cosa es entonces? o Defínelo, por sea, favor. eso Dale, defínenos el socialismo. no, no, o sea, el A socialismo ver, es yo un te voy a decir lo que yo sé. El capitalismo laissez-faire es que el Estado no se intrometa en la economía de un país. Eso es capitalismo laissez-faire. No hay justicia social en el capitalismo laissez-faire. Eso es lo que yo defiendo. Ahora sí, tú defíneme, eso ahora llega tú, después al anarcocapitalismo y tal. escúchame. Okay. Ahora tú defíneme qué cosa es socialismo. No es No, intervención estatal. Tú dijiste que el socialismo no es intervención estatal. ¿De qué manera entonces se puede recoger impuestos para repartirlos, para hacer justicia social? Tú me dijiste no, que no es mira, socialismo. no, eso Vamos, no es defínelo. socialismo. O sea, Ok, dale, defínelo. el socialismo de corte marxista, porque hay muchos otros socialismos, como el nacionalsocialismo y etcétera, pero el socialismo de corte marxista es un paso previo hacia el comunismo, ¿no? O sea, es decir, tú cuando, por ejemplo, si la clase proletaria llega al poder, Pero defínelo, entonces, no lo puedes definir sin explicar pero tanto. espera, Definición. ¿no? O sea, si por ejemplo llega digamos, al poder del Estado y a ser la clase dominante, no va a pasar
directamente al comunismo, sino que para llegar al comunismo tienes que haber un paso previo. Y ese Pero yo no te he preguntado previo es eso. el socialismo. Tú me dijiste que el socialismo no es intervención estatal. Yo no te he preguntado eso. Yo te he pedido una definición de socialismo. ¿Nos puedes Pues dar? eso te estoy Mira, definiendo. hay 1.400 personas aquí viéndote ahora. Defínele en una oración a las 1.400 personas que te están viendo qué es el socialismo que no es intervención estatal. A ver, el socialismo dentro del sistema marxista. ¿Qué es el socialismo? Eso, o sea, ese sistema de producción, o sea, como un paso previo hacia el comunismo, pero es basado en la socialización de los medios de producción, ¿no? ¿Cómo se O sea, hace se eso? elimina la propiedad privada, digamos. ¿Cómo se elimina la propiedad privada si no es con intervención estatal? Exactamente, con el Estado. O sea, sí, entonces no me acabas de decir que el socialismo no es intervención estatal. Raúl, me acabas de decir que el socialismo no es intervención estatal y después me dices que sí, que hay que colectivizar todo a través de intervención estatal. Te agradezco de verdad que hayas participado, de verdad que me tengo que ir. De verdad, no encontré cómo es que el capitalismo mata, pero bueno, me tengo que ir, de verdad, ya son las 6 de la tarde donde vivo y el chama mío. Sí, bueno, gracias, pero ya está bien. Dale, un abrazo grande, bro, y gracias por pasarte por aquí. Chao. Nos estamos viendo.